Hola, seguimos entonces en nuestro camino profundizando el canon de la Sagrada Escritura. Les decía la última vez que el canon significa caña o vara de medir. Y el canon o lista oficial de los libros de la Biblia utilizamos lo que es los libros protocanónicos, que eran los que utilizaban los judíos que vivían en Palestina, como los deuterocanónicos, que eran los judíos que no vivían en Palestina, o sea, que vivían fuera de Palestina después de la diáspora. Hay una palabra que nosotros utilizamos que se llama canonicidad, que es la aceptación oficial de la Iglesia por los libros que tiene el canon y que se reconocen como libros sagrados. Es decir, es el reconocimiento oficial de los libros que están en el canon de la Iglesia y que la Iglesia reconoce que son libros inspirados por Dios a su pueblo. Desde antiguo se distinguieron dos tipos de libros: los aceptados por todos desde el principio y los controvertidos, dudosos o discutidos. A propósito del canon bíblico, es bueno que conozcamos algunos términos para que tengamos claro el significado que les da la Iglesia Católica, pues algunos de ellos tienen otros sentidos para los cristianos no católicos. Por ejemplo, libros protocanónicos o primera lista. Estos son los libros admitidos en un primer momento del proceso histórico que siguió la Iglesia para reconocer los libros de la Escritura. Los libros deuterocanónicos o segunda lista son los libros o los fragmentos de un libro admitidos en un segundo momento en el canon. Deuterocanónicos no quiere decir que no estén inspirados o que contengan errores. Para la Iglesia Católica son tan inspirados los protocanónicos como los deuterocanónicos. Los judíos y los cristianos no católicos no admiten como inspirado nada que sea de los deuterocanónicos. Ellos solo admiten los protocanónicos. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que a veces decimos que la Biblia no católica tiene menos libros. Simplemente es porque para Martín Lutero, que lo vamos a ver más adelante, que fue el que hizo la Reforma Protestante, él decidió no incluir los libros deuterocanónicos dentro del canon bíblico que utilizan las iglesias protestantes. Como estamos con términos que debemos conocer, es importante, continuamos con otro término que llamamos libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Son libros parecidos a los de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero que están declarados como no inspirados y que por lo general fueron escritos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo III y IV después de Cristo. Estos libros apócrifos, entonces, resulta que no están en el canon bíblico. Algunos los usan por referencias, otros utilizan algunos datos de ellos, pero no forman parte de la Biblia. Los cristianos no católicos llaman a los libros deuterocanónicos también libros apócrifos. Entre los libros apócrifos tenemos algunos que se llaman evangelios, como el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Judas y otros. Los libros apócrifos son otros y no están en ninguna de las Biblias, ni en el Antiguo ni el Nuevo Testamento. De ahí que los católicos a los libros deuterocanónicos no los consideramos apócrifos, los consideramos también de inspiración. Bien, resumamos entonces. Tenemos el canon bíblico que utiliza la Iglesia Católica y el canon que utilizan las otras iglesias no católicas. El canon que utiliza la Iglesia Católica tiene libros
protocanónicos y libros deuterocanónicos. El que utiliza la iglesia no católica o las iglesias no católicas solo tiene libros protocanónicos. Para los no católicos, los libros deuterocanónicos son libros apócrifos. Para los católicos, los libros deuterocanónicos son parte de la inspiración. ¿Por qué? Porque los deuterocanónicos fueron los que pertenecían al canon griego que utilizaban los judíos que vivían fuera de Palestina. Es decir, para los católicos, el canon está compuesto por los libros que fueron inspirados tanto para los judíos que vivían en Palestina como que vivían fuera de Palestina a causa de la diáspora. Es importante que tengamos esto claro y dejemos de decir la Biblia católica y la Biblia no católica. Ampliemos nuestro lenguaje bíblico, hablemos con términos que de veras se utilizan para este aspecto, como es libros protocanónicos, libros deuterocanónicos, libros apócrifos. Todo esto nos va a ayudar a nosotros entonces a crecer en nuestra fe.